Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto a mi gran amigo Rob Núñez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y tenemos nuevamente a un experto en el mundo del terror de los videojuegos, al querido Sebastián. Hola. No quiero pronunciar más tu apellido. Cataldo. Cataldo. Sí. Debe pegar un catalán. Un güey. catalán. Volviendo al colegio. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ustedes ya saben, en el título, en la descripción, vamos a hablar de algo que nuestro querido amigo Rob quería hablar hace mucho tiempo, sobre la saga Silent Hill. Sí, no sé por qué no lo habíamos hecho, ¿eh? Porque somos nosotros. De Incel. ¿no? Sí, sobre el Bueno, nos están pidiendo. Cometimos el error hace mucho tiempo atrás de decir, vamos a hacer una hueá de volver al futuro. Nunca la hicimos. No, verdad. Sí, Nunca la ya, hicimos. lo acabas de recordar. Y lo siento, y nunca la haremos. Quédese con el recuerdo nomás. Sí, oye, así que les quiero agradecer nuevamente la sintonía, el apoyo constante. Nos ha ido muy bien en nuestros videos, a pesar de los intentos como sin descanso de YouTube de perjudicarnos con su desmonetización sin sentido. Los intentos judaicos por... Oh, se viene. Cuidado. Así que, por favor, gracias, sigan apoyando, póngale me gusta, suscríbase al video, póngale un comentario porque eso nos ayuda mucho a empujar el contenido. Y gracias por el recibimiento que ha estado teniendo el Instagram de Oveja. Sí, muchas gracias. Una nueva mano dura se lo expropió. Sí, Y gracias. les voy a entregar contenido, espero que de calidad, porque salimos nosotros, así que ese es el máximo. Perdón por lo poco, man. Lo que sí, para agradecer su feedback, nuestro querido Rob va a leer ahí un par de comentarios. ¿De qué Esto es del capítulo anterior, del 147. Ah, el de la privacidad. Claro, no, el de Gamer. Ah, Gamer. Gamer. Tenemos Hateneken, el gran Hateneken, nos dice que parece que todos tenemos alguna historia de invitar a la casa y que le roben plata a tus viejos. Ah, porque hablamos de esa Oh, hueá. ¿en ¿A serio? ti te pasó esa weá? No, pues si jugábamos juntos, te robas a ti. Listo. ¿Viste? Ahí está el weón que me robaba a mí. No, no, mentira. Yo invité a unos amigos a hacer guerra de pistolas de agua en mi patio cuando tenía como 10 años y un loco que medía como unos 70 cuando teníamos 14 le peló 20 lucas a mi vieja. Lo más talla es que hasta el día de hoy mi vieja ve al loco que ahora trabaja como guardia de seguridad y dice: ese fue el weón que llevaste para la casa y que me robó la plata que tenía arriba del mueble. ¿Viste? Es porque era muy alto, porque vio la plata. Sí, po. Sí, Ah, mira. Y ahí, chao. Oye, 20 lucas en esa época, que tenés que no sé qué edad tiene, pero ponte tú que tenga Como 25, nuestra edad. 30 ya. Hace 15 20 lucas en el años. 2005. Ah, era Sí, bueno. 20 lucas, pues bueno. Me intriga el detalle de... Y ahora trabaja como guardia de seguridad. Interesante. Sí, interesante que te detuviste ahí. Me llama la atención que te detuvieras ahí. claro. Porque, bueno, el buen conoce las vulnerabilidades de la seguridad. Sí, es un experto. experto. Neko el Gato dice que ama la nueva intro y que no nos había dicho. Y Enrique Gaete, gracias a por favor. Gaete, todos le debemos todo lo que somos a Gaete. Qué manera de reírme, nos dice Jesús Córdoba con la talla el nickname de GR. Ah, Que fue expuesto en muy el bueno, programa anterior bueno. por Gamer Culiado. El traqueo que hiciste de la letra, weón. Muy pobre, todo muy pobre. No, pero weón, se mueve muy fluidamente con tu mano, weón. Yo todo- imaginaba está- una weá mucho más artesanal. No, está todo pensado, weón. Pensando en set. Dani88 dice que recuerda cuando le cambió un juego a un vecino y yo le presté el Battletoads and Double Dragon de Super. Oh. Y él me pasó el International Superstar Soccer Deluxe. Y un día fui a devolvérselo y me dice que se cambió de casa y que dejó mi juego ahí. Así que me quedé con el juego de él. Como tiene dos juegos entonces. ¿Se No, quedó? pues el loco que él le pasó el Battletoads se había ido. cambió de casa. El dejó amigo el se juego. cambió de casa y dejó el juego en la casa anterior. Así que cagó su juego. Y se quedó con el International. Tuvo un giro esa historia. Yo pensé que era la típica historia de me llevo tu juego, adiós. Claro. Hasta la próxima. Pero no, es un cambio justo el International por el Battletoads. Yo creo que ganaste tú con el International. Sí, ¿no? Sí, el Battletoads como que no está... Con doble Dragon, Con ¿ves? doble Dragon.
Como que es como... Un beat 'em up cualquiera, pero igual funciona. Es que son franquicias que estaban de moda en ese minuto. Bueno, podía irte por el que pero el Battletoads versus Double Dragon salen los 4, weón. Sí, o sea, los 4 guanes. No sé si es un buen juego o ese sea, juego, weón. los 2 Double Dragon y los 3 O sea, las 3 claro, ranas. son 5. Claro, Claro, y vais van mezclando los enemigos de ¿Por cada qué 3 franquicia. ranas, weón, si eran 2 controles en la Nintendo, weón? Porque en Nintendo, po, En Nintendo. ¿Por qué 3 ranas, weón? era para... Es que me imagino que si lo veis desde la weá más base es como por rejugabilidad. Es como, voy a jugar con esta otra rana. Que es igual. Que hace Como la con el misma- Mario Verde. Claro. Claro. Mario Verde, claro. Puede ser por eso, no sé. Este podcast sobre gamers nos dice Ashen Crow. Este podcast sobre gamers se va alienado con el estreno del Joker. Todo calza. ¿Viste? No. Vivimos. Y la línea editorial le dijo vivimos. Bueno, ¿qué ¿viste? vivimos? Weón? Coringas. Están entero el broma ustedes. El broma, el broma. Bromas. A ver. Oye, el comentario del Dani sale 2 veces. Listo. Oye, No, lo de las fiestas. También lo dice Dani 88. De las fiestas recuerdo que me invitaron a una y yo no estaba ni ahí y llevé mi SNES y me puse a jugar en Mortal 2. Mientras todos en el patio bailaban, después los hombres que estaban jugando empezaron a ver que yo jugaba y dejaron a todas las mujeres bailando solas. Después llegó una niña y le pegó una patada al SNES y cagó el Mortal 2. ¡Oh! Moraleja, no llevar consolas a las fiestas. Claro. Dejar a las niñas sin parejas de baile. Es weón. peor que una guitarra. Sí, sí, qué terrible. Oh, el guan de la guitarra, Roberto. Te rompe todas las conversaciones. No man. seas el guan de la guitarra. El otro Roberto. día el Gustavo mandó un meme en su Facebook, me cagué la risa. Yo salía así como un güey, puta, este carrete no puede estar más malo. En primer plano, y después el debajo de fondo un güey con una guitarra. ¡Oh! ¿El Leo no está volviéndose el guan de la guitarra? Oh. Leo ¿Salinas? Leo, Salinas. po. Ojalá que no, güey. Quería aprender a tocar guitarra. Yo le dije, por favor no te conviertas en el güey de la guitarra. Nada más te pido. Aprende todo lo que tú queráis. ¿Qué suena? Estaba escuchando ahí adentro. Ah, ya, yo pensé que no estábamos auto escuchando. Ay, qué horrible, man. Así que eso, no sean el guante de la guitarra. Gracias por los comentarios a todos, muchachos. Y vamos ahora con las recomendaciones. En un minuto. Que tenemos una regla de 1 minuto. Ya. Tienes para exponer tu recomendación y tratar de convencer a la gente y a nosotros de que la veamos o lo que sea. Dale la mente a la gente. Vamos a partir, para darle más tiempo para que vaya madurando su idea, a El Dueño de Casa. Vamos. A partir de ahora, ya. Ya, yo les quiero recomendar una serie de HBO que ganó el Emmy, los Emmy del 2019 a Mejor Guión Dramático, que se llama Succession, La Sucesión. Se trata de un magnate de las comunicaciones que es dueño de muchas cadenas de noticias, parques de entretenciones y tonteras afines, diarios y weá, y que ahora es muy mayor, tiene como 80, su salud está caducando. Y el loco tiene 5 hijos, pues. Entonces los 5 hijos como que se empiezan a pelear, entre comillas, como por quién es el digno heredero de esta sucesión. Spoilers en el nombre. Pero este papá está como tan consumido por el poder y por su propia figura y tiene un ego tan gigante que le importa tan poco su familia que está toda la serie aplastando a sus hijos para que ninguno sea el heredero de su imperio, pues, weón. Porque es un weón malo, pues, Roberto. No se preocupa por sus hijos, pues, weón. Y esta es súper, súper buena, weón. HBO. HBO, sí, HBO. Ganó de nuevo el Emmy. Está ahora terminando la segunda temporada. Perfecto. Así que, bien. Bien. Sello garantía HBO. Ya, bueno. Mira, yo bueno. vi como, no entendí de qué se trataba, vi como una weá así a la rápida. Pero me parece interesante, creo que no voy a... ¿Cuántos capítulos? ¿10? 10 por temporada, sí. Si te gusta, cayendo en los espacios comunes, si te gustó el juego político de Game of Thrones, esta serie te va a encantar. Pensé que me iba a decir esa serie política de la que ya no hablamos. Esa que daban en Netflix, donde el protagonista mató a su víctima. Bueno, dicen, no lo mató a él, pero se murió. Sí, po. Raro que se haya muerto. Es buena esa serie, weón. Lamentablemente. Pero supuestamente le levantaron los cargos al... Sí, pues después de los 2 días se murió el weón, pues. Puta, pero Roberto, weón. Así la muerte nos llega a todos, weón. Justo después de que Sí, a tu la vida irónica, weón. Claro. Es verdad. Ya, voy yo entonces. A partir de ahora me voy a tomar yo mismo el tiempo. A partir de ahora, ya. Mi recomendación, voy a caer en los lugares comunes, hablando de lugares comunes. Bien, este es un canal de YouTube. Bien. Pero es uno bastante conocido para la gente que le gustan los videojuegos, pero para quien no, les voy a recomendar un canal que se llama Scott the Woz. Scott the Woz es un muchacho que hace contenido en todas las plataformas, retro, modernas, de todas las marcas, pero es enciclopédico en cierta forma. Buena. Y el chiste que tiene este loco es que te cuenta, por ejemplo,
O sea, hay temas que uno le gustaría decir así como, oye, ¿cómo son los juegos de lanzamiento de una consola? Y te hace como un resumen de todos los juegos de lanzamiento de todas las consolas. Ah, buena. ¿Cachai? Te habla un poquito de cada uno. Videos tiene videos de 5 minutos y tiene videos que duran 1 hora. ¿Tu favorito? ¿Cachai? Porque tiene, no sé, pues hay uno que es como de WiiWare y habla todos los juegos de WiiWare que él le rememora, ¿cachai? Bueno, dura 1 hora 20 ese video. ¿Es solo de videojuegos? Solo de videojuegos. Ya, bacán. Enfocado como como en crear enciclopedia al respecto. Ah, Es bacán, bastante bueno el canal, entretenido, bacán. bien dinámico y el one no le ha mandado fotos desnudo a nadie. Así Ah, que, bueno. grande Scott. Pedagogía, comillas, gamer. Exacto. Pedagogía videojueguil. Sí, no, yo lo recomiendo bastante porque es como muy inofensivo. Bueno, si queréis mostrarle algo a un niño, ¿cachai? Un cabro que le gustan los videojuegos y quiere aprender un poco, él es bastante entretenido. Bien. Y le gusta mucho adivinar Nintendo. Me gusta que no traigáis algún creador de contenidos polémico, como suele ser tu sello. Sí, no, este fue como más tranquilito. Como vamos a hablar de videojuegos, Claro. hablemos de videojuegos. Claro. Ya. Sebastián, ¿estás preparado? ¿Sí? A partir de ahora, ya. Bueno, en relación al tema más que nada que vamos a hablar hoy día, que es Silent Hill, voy a recomendar una película de 1990. Con el autor, no me acuerdo muy bien el director, dirán algo. Un muchacho. Un muchacho, protagonizada por Tim Robbins, llamada la escalera de Jacob o Jacob's Ladder, que habla sobre un veterano de la guerra de Vietnam que sufre una herida bastante grave durante el conflicto y al volver empieza a tener una serie de alucinaciones y su vida empieza a correr peligro y a vivir un mundo muy extraño donde lo atacan monstruos desconocidos, donde la realidad empieza a distorsionarse frente a sus ojos, muy parecido, y donde Silent Hill obtiene muchas de las referencias. Por ejemplo, este tipo de grabación muy japonesa también que tienen de poner estos movimientos bruscos de cara, así, sin razón alguna. Jacob's Ladder también la tiene. Y algunos personajes de Silent Hill tienen sus vestimentas o parecidos físicos sacados de esta misma película. Perfecto. Bueno. Jacob's Ladder. Una escalera de Jacobo. Yo Sí, tengo un recuerdo, creo, que nosotros le hicimos las 20 preguntas en allá otra hora. Sí, ahí salió. Sí, me acuerdo. Así El que, Elías la adivinó, creo. creo, sí, así como no me acuerdo cuál fue la pista, pero Es buena esa película. es más rara que la mierda. Sí, bueno. Es rara para. Yo una vez la vi como en el Space Claro, sí. o en el ISAT. Ese tipo de. ¿Qué weá estoy viendo? Puede haber sido el ISAT, porque el Sí, ISAT es como que daba- ese tipo de caverna. Bueno, Bueno, Space ahora es de TNT, así que es cualquier weá, ¿no? siempre lo fue, ¿o no? ¿Siempre lo fue? Sí, Creo que sí. pasa en la vida, pasa en TNT, entonces... Yo pensé que era como que había sido una adquisición relativamente reciente. Esa manera era como argentino. Space. El Izar de Argentina. El otro El también. Space no sé, la verdad. Parece que era argentino también. ¿Sí? Sí. Los dos eran como, pero no sé, bueno. Ahora transmiten casi puro cine coreano. ¿En serio? Sí, pero es así como películas de guerra, de zombies. ¿En el ISAT o en el Space? Space. Mira, Película de guerra coreana. Sí. Buena. Y de zombies coreanos. Donde le ganan a los gringos de la guerra de Corea. Buena, bueno. Ya. Bueno, ya muchachos. Entremos en materia porque es un tema extenso y más relativamente escabroso. Claro. Más o menos. Por favor, haga la introducción de qué nos convoca. Bueno, con Roberto teníamos. Hace rato veníamos conversando la idea de retomar un poco como las especies de monográficos sobre franquicias, ¿no? Como lo que fue Resident Evil 2, anteriormente Metal Gear, Dark Souls. Correcto. Entonces, siguiendo esa naturaleza de programas, decidimos hacer uno de Silent Hill, porque le dije, ya, Roberto, bueno, hablamos pura cosas que te gustan a ti, yo quiero hablar de lo que me guste, pues, bueno. Claro, Dark Souls, mi favorito. El de todo el mundo. Anime no. Entonces, en base a eso, como que bueno, él se había dicho para el programa Resident Evil 2 que cuando hiciéramos un Silent Hill la avisáramos, así que fue como, listo, estaba tirado el chancho. Estaba fácil, estaba cayendo. Sí. Estaba negociado de antes. Sí, bueno, así que aquí estamos para hablar de Silent Hill. Silent Hill. Podríamos partir hablando de. Yo, por lo menos nosotros, jugamos Silent Hill cuando salió el 1. No sé cómo llegaste tú a la franquicia. Yo también lo jugué cuando salió, pirateado por supuesto. En esos juegos que eran excesivamente caros para ser pirateados. CD negro. Sí, dinero, ¿no? No, este era de los ¿de dónde que eran que venían? Paraguayos, creo que eran. Los que eran como decentes, pero el CD era plateado. Claro. Ya que estos que te hacían como la impresión en el CD. En el CD, Ah, ya. con una P que decía Player. Claro. Que era como la weá de los Pacers del juego del equipo de básquetbol. Salud, juego. No sé de dónde eran. Creo que eran ecuatorianos, no sé. Eran de un país de Latinoamérica.
Y ese fue mi primer acercamiento. Y a mí no me enganchó mucho porque yo era muy full Resident. ¿Cachai? Pero a mi primo, Juan Pablo, que le mandó un saludo, si es que está viendo esto, probablemente no. Dice, bueno, así, obsesivo con la wea. De hecho yo había empezado a hacer la práctica. ¿Ya? Esto como con el 99, ¿verdad? Sí. Más o menos, sí. Sí, 99 Yo es el estuve juego. en un colegio técnico, hice la práctica y tenía acceso a una impresora. Lo primero que imprimí así como extraoficial fue la guía, el Game Facts del Silent Hill. Buena, weón. Mira. Para que este weón se lo pudiera pasar. Porque Sí, weón. Qué bueno, en esa... es súper obtuso. En la época en la que salió, como que los survival horror se diferenciaban caleta, más allá de, obviamente, el factor de que no tenéis tantas balas o Claro. elementos curativos, el factor puzzle, pues, weón. Claro. Y en ese sentido, como que Silent Hill, el 1, puntualmente, como que vino a profundizar la mecánica del puzzle, pues, weón. Sí, eran súper, para mi gusto, muy obtusos en comparación con lo que hizo Resident. Sí, po. O sea, por lo menos el Resident 1 yo creo que estaba como en la misma mecánica, weón. Sí, el 1 sí. del puzzle que no se entiende. Claro, puzzle que no se entiende, más supervivencia que Claro. tanto atacar al enemigo. Lo que pasa también en Silent Hill que muchas veces tienes que más que correr que Sí, vos. para Sí, po. buscar un ítem para resolver un puzzle. Sí, po. Nosotros, no me acuerdo de dónde salió, lo tenía la Denise, creo, ¿no? Nosotros Sí. con el Seba somos compañeros de colegio. Sí, ella lo tenía cuando yo tuve mi Play 1, que fue el año 2003 más o menos. Ella me dijo, oye, tengo un juego genial para prestarte. Y me prestó el Silent Hill 1. Y coincidentemente el Rob tenía una revista que tenía el Silent Hill 1 explicado. Tenía la guía entera, hermano. La guía. Y entonces fue como... O sea, no estaba tan explícito porque decía, hay 4 finales. Y salía como sacarse los distintos No. finales de Silent Hill. Y nos enfocamos, en vez de estudiar para las pruebas globales, sacar los finales de Silent Hill. Está bien, pues, weón. Sí. No, Y así llegamos a la educación superior. claro, nos titulábamos y todo. Sí, estuvo bueno eso, weón. Pero creo que lo que más me acuerdo de esa primera run con el Silent Hill era dos cosas, weón. Primero que era muy difícil usar maniobrar a Harry Mason, Harry sí. Mason era muy difícil moverlo, como que el control tanque estaba... Claro, era como que, me acuerdo como que lo que yo sentía era como que el mono patinaba. Como claro. que no era preciso, ¿cachai? Sí, Y bueno, apuntar con el mono era muy peludo. muy, muy parto. Sí, de hecho, los botones, el R2 y el L2, hacían que él diera un paso a la izquierda y un paso a la derecha. Nada más. Qué mecánica de El mierda, strafe, weón. el strafe. Sí. Sí, po. Pero claro, si después, sabiendo lo que sabemos y con años de historia del juego, se entiende por qué se tomaron esas elecciones. Porque era como, este es un weón normal, Claro. no es un policía, ¿cachai? Es como, por ejemplo, yo me imagino que se debería haber controlado a Claire, por ejemplo. Claire no era una policía. Claro, Tenía que se debería haber controlado un poco más. Pero sí. igual Claire, en la historia de ella, se dice que Chris la entrenó desde que era un verdad, huérfano. verdad. Entonces, por eso ella siempre andaba con un cuchillo. Ah, bueno, sí. En el caso de este Harry es un escritor nomás que se me he metido en este mundo de Claro. pesadilla. Claro. Y lo otro que me acuerdo que nos costaba caleta en esa primera run eran, como decíamos antes, los puzzles, weón. De hecho, no sé si te acordáis, pero casi al final del juego jugáis una parte de un hospital de pesadilla. Sí. Volví a jugar el hospital y no tiene mapa el hospital. Y de hecho, en el mapa Se va construyendo a medida que vaya sí, avanzando. se vaya construye a haciendo medida que loco. avanzáis. Esa weá, o sea, como mecánica de juego, tremenda, weón. Sí, Yo claro. como jugador novato, un palo en el hoyo. weón. Sí. Y con un idioma que en esa época, por la edad, no lo manejábamos tan Claro, completamente, bueno. ¿cachai? Aparte que era un inglés escrito por japoneses. Sí, po. O sea, los japoneses brillan por traducir mal la weá. Sí. Dios mío. Yo me acuerdo, los puzzles que recuerdo, el piano, yo creo que hasta el día de hoy lo detesto, esa weá que tenía como unos botoncitos, Ah, el Zodiaco. que eran como, no sé si eran 4 cuadrados o 5, que tenían como unos botoncitos que se apretaban, tenían que formar unas figuras. Sí. Sí, ese era el del Zodiaco. Que estaba en la última parte de ese mapa. Que todos tenían los símbolos zodiacales. Había como clásicamente un poema o algo Sí, así claro. que era para resolver la cuestión. Y había que formar distintas figuras bajo esto. Terrible. Y un parto, pues si no tenía que, no sabía cómo hacerlo. Yo nunca supe. Y la weá, ¿y cuál era el otro? Era como de una daga que tenía que enterrar como en un refrigerador. ¿Cuál era ese, weón? Ah, no, lo que pasa es que había un refrigerador. Que, o sea, dentro de ese O tenías que sacar la daga, parece. No, había Un eslabón. Había, claro, como un eslabón que tenía cerrado un refrigerador y que se movía cuando tú te acercabas. Y entonces tú tienes que agarrar esta daga, poner primero la daga y después sacar este Que eslabón. matáis la weá. O sea, quieras, evitáis claro. que salga el bicho, porque si lo hacía al revés, sale un monstruo y te come y mueres. ¿Y eso pasa? En el Silent Hill 1 sí. Qué grande, weón.
Yo de eso me acuerdo, ¿cachai? De ese tipo de puzzles que me hacían recordar, habíamos jugado un poco antes, el Fantasmagoria de PC. Ya, bueno. Que tenía como puzzles así medio Claro. similares de, uy, ¿qué esta weá? ¿Qué hay que hacer con esta weá? Claro. ¿Cachai? Y era como probar nomás. Po. Claro. Pero fuera de eso, yo me acuerdo que de Juan Pablo, mi primo, muy metido en el mundo de explorar y sacar los finales. Él sacó todos los finales, si no me equivoco. Era bueno eso de que tuviera varios finales el Silent Hill. Era novedoso. Claro, Sí, era novedoso. Porque el camino, si bien siempre era el mismo, variaba con algunas decisiones nomás o algún evento que uno presenciaba, pero al final siempre era una pelea final contra un jefe. Y, Claro, y sí. después era como, dependiendo de tu actuar, era lo que le pasaba a Harry Mason al terminar. Sí, y a nivel historia, creo que igual el Silent Hill 1 por lo menos masificó de cierto modo como este cuento que igual es bien japonés y al mismo tiempo es bien americano. Claro. Del pueblo maldito, / el pueblo, la tierra maldita por los indios. Ah, Claro, sí. Sí, po, en el Wendigo y toda esa mitología norteamericana ancestral. claro, de Cementerio de animales, esas Claro. cosas, ¿cachai? De esta tierra era de los indios y ahora está maldita porque llegaron los colonos. claro, porque Claro. los gringos, porque gringos. Porque gringos. po. Claro, van a destruir todo. Sí, ¿no? po. Los japoneses con sus pueblos malditos también. Claro, con su rollo ancestral y de venganza Sí, po. eterna. Sí, por ese sentido como que el sincretismo que consiguió el Silent Hill 1 por lo menos, creo que está súper bien realizado y surge, que lo hablábamos fuera de cámara, surge también como de la urgencia que tenían estos Team Silent. 5 o 6 empleados de no ser despedidos. po, weón. Claro, como cabros, sáquense algo. Claro, vean. el Team Silent, como tú contabas, eran unos hostcasters, weón, dentro de Konami. Era un grupo de hueones que así como no habían funcionado en ninguno de los equipos, ya. No habían funcionado en ninguno de los equipos. Claro. Entonces los mandamases les dijeron, ya cabrón, Pónganse esta es la última. Ya. Lo divertido, lo que me llama la atención, y ahí te habla mucho de como de la cultura empresarial, corporativa japonesa, ¿Ya? es que agarráis un grupo de hueones que no han funcionado en ninguna parte y les decís, me tienen que hacer un asesino de Resident Evil. Ah, claro. ¿Cómo sí. le dais esa? Esa es la hueá que no entiendo. Me imagino que deben haber sido muy talentosos, pero no funcionaban como equipo. Quizás puede haber sido esa la lógica detrás de... Porque no podemos decir que Akira Yamaoka como compositor es un hueón malo. No, un genio, po. ¿Cachai? Probablemente no funcionaba en los equipos que lo ponían a hacer esos riffs de mierda que tenían todos los juegos de Konami, pues, weón. Claro. De los 90, pues. Esto, weón. Piénsate en cualquier menú del Dreamcast. Esa weá, esa música era la que tenía que componer ese weón. Y lo mismo con el resto de los weones que desconozco sus nombres. Entiendo que el director del 1 solo fue del 1. Sí. Y después dijo, hasta la próxima, amigos. Y se A lo fue. mejor terminó loco, si mira lo que creó. pues. Se desintegró. No me siento muy bien, señor Stark. Señor Konami. Señor Konami, no me quiero ir. Le falta un dedo ahora, un meñique. Nadie sabe por qué. ¿Cachai? Entonces, pero el desafío de la empresa de decir, ya weón, tomen, tienen que hacer esta weá para que le ganemos al Resident. Es que no sé si lo hicieron con el afán de ganarle al Resident. Lo que yo he visto de los documentales que es como que básicamente es, aquí está la plata, así que Claro, vamos donde está la plata. Sí, saquemos jugo de estas Claro. franquicias que están cada vez más de moda. Imagínate, Clock Tower empezaba como ya a tomarse un poco más de forma. Resident Evil Clock Tower 1. ya existía. Claro, pero Sí, ahora, ya existía. gracias al avance tecnológico, podían sacar mejor producto, ¿cachai? El Alone in the Dark, Alone in the también Dark, en esa época me acuerdo que salió el New Nightmare, creo que era. Sí. El de Play Creo 1. que sí. Sí. Que era la misma weá, cámara fija. Pero a la vez, claro, está, quizás en su génesis, como te digo yo, lo que he escuchado era esto, pero el Team Silent siendo ellos dijeron, ya, a ver, pero no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto. Claro. Esto que es parecido a eso, pero es esto, distinto. Todo es 3D, ¿cachai? Se ve como el hoyo, sí. La cámara se mueve. Se mueve mal. Se mueve mal, claro. Y tiene una niebla que no te Niebla. permite ver nada y es solamente en respuesta a que no se tenía... No había, claro, no habían píxeles para poder rellenar y el no había fondo. recursos tampoco, o sea, al final eran 4 weones. Sí, bueno, Yamaoka solo creó todos los sonidos de Silent Hill, desde el menú hasta las músicas. Y el weón, ¿quién fue el que hizo los videos? No fue el director, fue otro weón. Que hizo todas las cinemáticas. Full motion. po. Sí. Y el weón se quedaba en las noches, porque ocupaba los computadores de rendereo de Konami así como cuando no había nadie. Claro. Así como, cabros, voy a ocupar el PC, ¿me lo prestan? Y el weón ocupaba toda la noche para renderear sus videos.
Y él hizo todas las cinemáticas, animó todo lo bueno, no había mocap, no había nada. No, po. El weón diseñó, moldeó, o sea, modeló, quiero decir, animó y renderió la weá él solo. Y después, yo no sé cómo hizo la weá la voz, weón. Pero es que los videos no tienen voz. Ah, no tiene. No tienen voz. De hecho, Ah. todos los momentos en que los personajes interactúan y conversan es una cara estática que no tiene ni siquiera ojo. Es como un Solid Snake cualquiera ahí hablando. Pero que haya sido un puro weón y una weá muy Sí, sorprendente. no son muchos videos, pero anda a hacer esa wea tú, po, weón. No, No, y aparte Sí, para po. ser 1999 esos videos se ven buenos. Sí, de Sí. verdad. Sí. Me sé ver a Dalia por primera vez en esta iglesia. Tú decís, oye, esta consola tiene potencial. Y después corte, veía un mono cuadrado con distintos colores. Un momento. Y un Jesús así. Que una T. Una T chamuscada. A mí me prometieron una cosa distinta. Claro, me acaban de mostrar algo distinto y mira que esto. Claro, entonces toda esa como propuesta nueva que hicieron fue demostrando de por sí que como equipo tenían una visión muy progresista de lo que ellos esperaban del medio. Como decís tú, fuera de cámara, muy ambiciosa, weón. Claro. Muy ambiciosa. De hecho, Alone in the Dark, Clock Tower, Resident Evil son juegos claustrofóbicos, pues, weón. Claro. Si te encierran en una mansión, te encierran en una estación de policía, en otra mansión, en Alone in the Dark. En otra mansión, en Clock Tower, pura mansión. ¿Qué pasa con los millonarios y los monstruos? güey? Oye, sí, los espíritus vienen a buscar venganza. Sí, pues, weón. Sí. Entonces, pero aquí en vez de estar en mansiones, estáis en un pueblo, weón. Abierto, en la Sí, calle. po. en la calle. Entonces es bacán que es de día, weón. Sí, po. En Silent Hill es de día, weón. Y están todas las calles abiertas, no hay nadie, pero filo. Es un pueblo fantasma gigantesco. ¿A dónde voy, weón? Claro. Entonces, esa sensación de libertad. casi como de falso sandbox, cuando te enfrentáis a la weá es como, ¿a dónde, Oh, ¿dónde está la historia, weón? Claro, imagínate para mí cuando uno empieza el Silent Hill 1, sí, sin ninguna pista, nada, No. caminando solo por estas calles y te empiezas a armar solo el mapa. Porque de repente empiezas a encontrar las carreteras cortadas, Claro. encontrar tu auto botado, o dibujos del cuaderno de la hija de Harry así indicándote por dónde ir. Claro, y ahí Claro. estaba marcando el mapa. Atraviesas casas vacías también para llegar a otro Esa edificio. weá la encontraba muy chora, weón. Tener que meterte en una casa porque estaba todo cerrado y la única forma era a través de esa casa Claro, que daba el empecé por patio el para otro patio. lado. Claro. Sí, es bacán eso, entonces pero aún así, a pesar de ser espacio abierto y todo, como que esa claustrofobia que te genera el género per se, como que igual está conseguida, ¿cachai? Claro. Con estos elementos vacuos de que no hay nadie, de que, bueno, la neblina ayudó mucho, la neblina era un error, pero de que ayudó un montón a sentirte como desesperado, desolado más Sí, que desesperado. y aparte, De que no había nadie, no hay weón. nadie en sí, esta weá. y en constante peligro, porque aparte está este ítem que es la radio, que te Claro. avisa si los monstruos están cerca. Esa Pero es genialidad, la Y radio es entonces, una genialidad, weón. imagínate, estás caminando en medio de la neblina, ciudad abandonada, y empieza a sonar esta radio de que algo viene. No sabes si viene volando, viene corriendo. O por atrás, o por tuyo. atrás, claro. Y salen esos monstruos extraños sacados de una pesadilla. Claro. No, muy bueno. weón. Todos esos elementos que te diferencian caleta de lo que se está haciendo, porque tú pescáis por lo menos los Clock Tower de Play, Sí. y porque los de PC son otra cosa, son point and click. Claro. Y el New Nightmare y son Resident Evil, pues. Sí. Son puros Resident Evil, pues, fondos pre-renderizados, ¿cachai? Y una cámara fija que se mueve. Y esta weá es otra cosa, ¿cachai? Esta weá te avisa cuando viene tu enemigo. El Resident Evil, ¿quién te avisa cuando viene alguien? Son como juegos. El Silent Hill es como. No me quiero aventurar a decirlo, pero como de aventura, como una aventura light. Como tenía una libertad dentro y tenía un set de herramientas, ¿cachai? Claro. No es un juego intrínsecamente como de puzzle como los Resident Evil, creo yo. Igual hay elementos, pero siento que los Resident Evil como estructura están los puzzles, pero el juego en sí es un puzzle. Sí, pues la mansión es un puzzle gigante. Claro, o la claro. estación de policía, un puzzle gigante. En pues. Silent Hill no es tan así. Hay puzzles, por supuesto, pero que siento que el avance es un poco más lineal en ese sentido. No hay tanto de volver y devolverse y Claro, volver y volver. es- De hecho, no hay verdad. backtracking, no hay. Pues. No, a diferencia de Resident Evil que sigues dando vueltas dentro del mismo mapa, en Silent Hill siempre vas avanzando hacia otro... Hacia tu destino hacia final. su que- destino, claro. Exactamente. Claro, y con cero ganas de llegar a ese destino. porque- Claro, va a llegar... De hecho, como que no podéis volver, pues. No, de hecho, hay una parte cerca, más o menos como ya llevas 3/4 partes del juego, Ujú.
que tienes que sacar un ítem, que es un líquido para... El líquido. El líquido, que no recuerdo cómo se Yo llama. no lo saqué. ¿Lauros? No, pues Flauro es el... ¿Con los Golopolópolis? Eso, aparte de la Claudia Blanca. Que está escondido dentro del tanque de una moto. Yo no lo saqué. Claro, eso lo supimos solamente mirando esta revista. Está dentro del tanque de una moto. Y si, por ejemplo, y está dentro de un motel, y si tú no vas hacia ahí y sales del motel, sale una cinemática que la ciudad cambia. Y no puedes No volver puedes a. volver. No, claro. Entonces Y eso pierdes es, la para, oportunidad. eso es para recuperar, o sea, para salvar a Civil, ¿no? Ese líquido. No, el de civil es cuando lo recoges del suelo. Ese es Ya. para evitar el nacimiento de Dios. O sea, para evitar de que siga fecundando, tú atacas a Lesa completa con este líquido y expulsa. Como que aborta la weá. Claro, aborta y sale este bicho gigante Samael muy parecido a un demonio muy extraño. Sí, bueno, muy feo. Baphomet. A Baphomet, exactamente. A Baphomet, muy basado en Baphomet. ¿Cachai? Entonces, como a mí creo que cuando no logré esa cuestión, como que a mí no me gustan los juegos, yo lo veo como un error en el desarrollo del juego, pero ¿Ya? quizás es una elección. Cuando hay estados donde no cuando como que cagaste. Claro. Esa weá me desalienta mucho a seguir. ¿Cachai? Así como de, puta, ¿no puedo conseguir esta weá? No puede ser. Po. Claro. Si yo fui a Juisma a comprar mi juego pirata para poder jugarlo como yo quiero, po, caballero. Devuélveme mi dinero. Devuélveme mi dinero, señor piratero. Tráete las gotitas, please. ¿No están ahí? No me las lleva la cocina. Ah. Entonces, pero bueno, la cosa es que siento que el Silent Hill lo cambió el escenario, pero, a ver, quiero tratar de ser bien conciso en lo que voy a decir. Cambió el escenario de los videojuegos de terror, más no resultó como una inspiración, porque creo que lograr lo que lograron ellos es imposible. A ver. Los Resident Evil hicieron lo mismo. Dijeron, mira, esto es el nuevo estándar. ¿Y qué trataron Claro. de hacer todos? Copiar. Copiar ese estándar. Claro. Nadie hizo eso con el Silent Hill. No. Porque no se puede. No creo que necesitáis a la misma gente en los mismos roles para Claro. poder hacer Ya, sí, algo te cacho, parecido. te cacho. Es una obra de arte. Claro. Sí, po. ¿Cachai? Autoral. Es una weá de autor. Es como. Por eso. Y la gente que no le gusta le podrá excusar. Pero la gente, los juegos de Kojima no los puede hacer otra persona que no sea él. Exacto. Claro. ¿Cachai? Porque necesitáis la rareza de este weón para que se transforme en un juego de él. ¿Cachai? Por eso, no sé, por Metal Gear Survive, que la gente lo odia por temas más políticos que otra cosa, que es un juego correcto. No es un mal juego, no está mal logrado, pero no es un juego de Kojima. Claro. No es un Metal Gear Solid. ¿cachai? O el Revenge. ¿Cómo Ah, se- sí, pues el Metal Gear Revenge. Rising. El Rising. Claro. Rising, po. Es un buen. De hecho, a la gente Esa es Platinum, ¿no? es de Platinum Games, ¿cachai? Y lo califican como un muy buen juego, pero no es un Metal Gear de Kojima, po. No es un Metal Gear, po, Claro, es de un partida juego de Metal acción. Gear. po. Claro, a pesar de que saga Metal Gear Ray no es Metal Gear. Claro, entonces con estos weones pasa lo mismo y por eso luego del 4 no se ha logrado de nuevo dar con esta combinación porque las partes no están. Claro. Las piezas no Claro, es un están. juego de autor, pero ese autor finalmente es un conglomerado de gente. autores. po, bueno. Claro. No es Kojima es uno. Po, bueno. Por eso no lo pudieron copiar, nunca lo van a poder copiar y cuando salen estos fans que se han jugado todos los Silent Hill 200.000 veces y sacan un juego, igual no es lo mismo. No, pues es otra cosa. Esa es la weá como que a mí me... Claro, ni Ahora, quizás es adelantarse mucho, weón, pero... No, lo voy a decir después. Ah. Sí, es adelantarse mucho. que eres polémico. Entonces, pero Silent Hill, tú decís que es por lo menos Silent Hill 1, al cual indudablemente le va muy bien cuando sale, es un éxito que no se esperaba. O sea, Konami daba por muerto a estos weones y Sí, a este no. juego y a todos porque eran escoria. Tampoco le dieron mucho presupuesto a Silent Hill. Silent Hill no es un juego que tiene los presupuestos de no. Symphony of the Night. Pues, O de Metal Gear. O un claro. Metal Gear. Claro. Claro, ni cagando, pues, weón. Pero ¿tú creís que marca una página, quizás no solo del survival horror, porque sin duda lo hace, pero del gaming? Sí, bueno, yo creo que marcó a mucha gente, tanto como creadores dentro del medio, como aficionados, como los que consumimos el producto. Creo que se transformó en un, que es bien odioso, pero en un elemento de comparación.
¿Cachai? Ah, es un juego de terror, pero ¿qué terror? ¿Es como el Silent? ¿Cachai? Claro. Claro. Es como... O como el ¿O es como el Resident? Claro, es como lo que pasa, no sé, con Star Wars, ¿cachai? Como que cuando conversábamos el otro día de cómo Al Pacino no quiso tomar el papel de Han Solo y él se arrepiente. Y es como, decía, pero es que es lógico, si él viene sabiendo hacer El Padrino, sabe que hay un pic de cine. Y entonces que le crean este mundo de ciencia ficción y no sé, su punto de comparación es Star Trek, una serie de televisión. Y Que se ve mal, Que pues. se ve mal, entonces, puta, ¿por qué me voy a cagar? ¿Y qué pasó? Star Wars fue el hitazo que fue, y de partir de eso también genera una franquicia potente. Los Silent Hill y Resident Evil hicieron lo mismo, pero dentro de los videojuegos. Correcto. Te generan algo que no existía. Un antes y un después. Claro, un antes y un después. Entonces después te genera siempre esta odiosidad de comparación. Claro, entonces, y ahí podemos ya dar paso, porque yo creo que Silent Hill 1 es muy importante, pero lo trascendental viene En Silent Hill 2. En Silent Hill 2, después. sí. Porque yo creo que el Silent Hill 2 es lo que debió haber sido, lo que ellos quizás quisieron que fuese el 1. Es como conseguir, tienen los medios económicos, Claro. medios tecnológicos, y porque el otro ya estaba, la narrativa y todo lo conceptualización estaba presente. Y se ve en el 1, se ve con elementos, ¿cachai? Como con juntar una serie de referencias y tratar de amalgamarlas en una cuestión que nunca se había visto antes, que contiene elementos del terror japonés, del terror occidental, de la forma de contar historias tanto japonesa como occidental. Y esto se conjuga en Silent Hill 2, que es un juego de PlayStation 2, que con ese ya se asientan. Es como, loco, Claro. Silent Hill, po, weón. Y aparte hacen algo muy importante, porque si uno ve a nivel historia, Silent Hill 1 y Silent Hill 2 no tienen ninguna relación directa. No, Salvo que es el mismo Hill. pueblo. Claro, salvo que es Silent En Hill. el mismo pueblo, Es ¿no? como antológico. Claro, Exactamente. Están relacionados por el lugar donde se desarrolla la historia. claro. Porque una de las grandes weas que lograron por las referencias que utilizan es que el pueblo es un personaje dentro de la wea. Claro. ¿cachai? Y que tiene esta cuestión de que yo lo encuentro genial desde el punto de vista del storytelling, de contar la historia, de que el pueblo toma forma en base a quien lo visita. Claro. Entonces esa wea yo lo veo desde mi wea como más pragmática, te libera caleta de poder hacer lo que queráis. Claro. Porque no es el mismo lugar, pero es totalmente distinto. Es que eso es por qué, y ahí está la explicación Claro, maravillosa de que Exactamente. es la materialización de todas tus trancas, de toda tu mierda. Entonces por eso es distinto. Claro. Y listo. Y aparte el mismo pueblo te llama. Claro, tú estás tranquilo y el mismo pueblo se encarga en hacer que tú vayas a él. No es que tú, así como te desviaste en el camino, no sé, pero es como en Resident Evil que te viste atrapado dentro de la situación. Aquí Silent Hill es el que te invita a pisar su terreno. O sea, estás condenado a ir. Claro, estás condenado a ir. Vaya a ir sí o sí. Po. Claro. Es que tiene elementos que son el terror de Silent Hill, o sea, el de Resident Evil, quiero decir, está más arraigado en la realidad. Claro. No es, o sea, obviamente no es una weá que podría pasar. Es un error científico. Claro. Es un terror científico. Claro, ¿sabes? hay ciencia, hay mundo real de por medio. Claro. En Silent Hill no, pues es como casi rosa el tema con del terror cósmico de Lovecraft. Claro. que es como el desconocido. Es, weón, ¿qué es esta mierda? weón? Paranormal, pues. Es paranormal, pero es una paranormalidad que va asociada a tu psiquis. Porque los monstruos que estáis viendo son materializaciones de tus trancas, de tus problemas psicológicos, ¿cachai? Entonces ni siquiera es como, no, es que es el demonio del universo, sino que estáis tú involucrado en el tema. Claro, eso es Silent Hill 2, pues. Claro. Eso, porque Silent Hill 1 es esta niña tiene un Samael poder. y su claro. weá. Esta niña es poderosa. Ahí igual, está la orden Claro, atrás. po, y es tan poderosa que esta secta la trató de matar. Y dejó la caja. Y con su poder, la niña succionó al pueblo a su Neblina- mente y a sus neblinas. traumas. A sus traumas, claro. Y a los pocos píxeles. po. Bueno, de hecho, también. De hecho, el Silent Hill 1 no es eso, como navegar a través de la mente de Alessa. Sí, po. de Y todo de el trauma sus miedos, y po. sus miedos y este pueblo condenado. Claro, po. Entonces todo lo que veí son miedos de ella, pero porque la niña es poderosa, entonces Claro. sigue teniendo como un elemento sobrenatural, ¿cachai? Pero en Claro. Silent Hill 2 nadie es poderoso, po, weón. No. Son puros pobres weones que Sí, están po. metidos en esta mierda igual que todos. Sí, Claro. pues es casi como. Es como una. Es una weá intangible lo que pasa en Silent Hill 2, ¿cachai? Como, ¿esos seres son reales efectivamente? Claro. Pensar todo lo que ve este weón, el protagonista, partiendo con él. Claro, Claro. James. ¿Pasó realmente? Es una weá. Claro, de hecho, se supone que han pasado 3 años desde que su esposa muere, pues, weón. Pero hay muchas teorías que dicen de que la esposa está en el maletero, pues, weón. Sí, po. O sea, claro, de Sí, hecho, bueno. es una de las teorías en que se afirma eso, que es en el final que... Final en agua. En el agua.
Para sacar ese final tú tienes la carta de la En esposa. agua, es como en agua, como La abuela que se muere la abuela. Sí. Por eso se muere la abuela debajo de... Y todo de water, mejor. Sí. Eco. Ya. Que tú para poder sacar ese final tienes que leer siempre la carta que te dejó la esposa, de Mary. esa Mary. Mary, sí, constantemente. Y hay un punto que cuando tú descubres la grabación de qué fue lo que ocurrió realmente, esa carta queda en blanco. En blanco. Y aparte la misma niña, Laura, que la niña que se pasa encontrando, ella dijo que habló con Mary, no sé, la semana anterior. Sí, bueno. Entonces, lo que te da a entender dentro de esa teoría es que el crimen de James ocurrió... No ocurrió hace 3 años. No se ocurrió recién. Lo que pasa es que su frustración, todo su rollo mental lo Su llevó... subconsciente claro, lo hizo bloquear. lo hizo bloquear y lo hizo Exactamente. inventar esta realidad alterna, porque si no, ¿qué fue de él en esos 3 años desde que su esposa Exactamente. murió? Como, ¿por qué venía a No hay huellar explicación. ahora? De hecho, ya puede ser que sea un problema de la Play, pero lo dudo. El James del video que mata a su esposa es el mismo James con el que estáis jugando. Güey. Claro, y esa Está referencia... vestido igual, güey. Claro, y esos cadáveres que de repente encuentras botados en el pueblo, o el que está mirando en televisor, siempre es James con esa misma ropa Esa que misma tiene ropa. colocada. Sí, pues, y no creo que eso sea accesorio. Sí. güey. Aparte, No. esa misma ropa es la que usa Tim Robbins en Jacob's Ladder, en la misma chaqueta. Buena. Sí. Como de ex militar. De ex militar. Y la vestimenta de Mary también es usada por la esposa de este personaje. ¿Sí? O sea, no me acuerdo si es esposa o pareja de La toda la pareja, película. claro. Y hay una niña también que tiene el mismo vestido de Laura. Mira, Sí, entonces- gran Silent Hill. La weá de la creación de los monstruos basado en la psiquis de los visitantes, digamos. Creo que eso es una weá que capturó mucho la imaginación de los fans de la serie, Claro. de la saga, porque te da a ti el poder de la interpretación. Yo creo que ese es el gran chiste que tiene Silent Hill de por qué pega tan fuerte en los que son fans de Silent Hill, porque no Claro. todo el mundo le gusta la saga. Todo el mundo la reconoce y ¿cachai? Es como venerada. Pero no todo el mundo es fan porque es muy interpretativa. Te deja mucho al... Oye, ¿y esta weá qué es? No sé, po. Claro. Dime tú qué es. Claro. ¿Cachai? Entonces puedes interpretarlo de 1000 maneras distintas. Creo que eso es como gran parte del atractivo que tiene la saga para quienes la siguen de manera más de cerca, ¿cachai? Y el Team Silent, dentro de los 4 juegos que lograron completar, digamos, también fueron muy generosos en dejarte granitos, ¿cachai? Claro. Que no sé, pues en el 2 hay una lápida, que después en el 4 sale el weón que está en la lápida. En el 2 te cuentan el caso de Walter Sullivan, te lo cuentan en un diario. De Sí. hecho. Claro, y en el 3, Silent Hill 3, encuentras la historia de, aparte de, no de Walter Sullivan, un escrito del periodista del 4, Sí. de Joseph, que también habla del orfanato, que es el principal eje del Silent Hill 4. Pero ¿y en cuál vas en un ascensor y te hacen como un concurso de preguntas? Y una de las El preguntas es En el uno de los asesinatos de... Sí, de pues, Walter. ¿quién fue el asesino de los 2 niños Claro, de de la los calle? gemelos, sí, sí, bueno. es Es en el en 2, Silent ¿no? Hill, en el En 2. el 2 sí. está el Claro. el juego, el game show. Sí, Claro. Bueno, eso es a raíz de que sale el diario también. Claro, pues. sí, pues. Claro. Ahí sacáis esa información, pues. Pero claro, Es raro, ¿cachai? Pero entonces tiene estos elementos que como que tratan de... En este terror desconocido... para mí, si yo lo tuviera que resumir en una palabra, lo que me hace sentir el juego es incomodidad. Claro. Los Silent Hill son incómodos, son como... Súper. Ah, bueno. Y la forma, sobre todo en el 2, cómo se entregan los diálogos, ¿cachai? La gente no habla así. No, pues. ¿Cachai? Es como No, bueno. muy la cadencia. Y no creo que sea un problema de voice acting, ¿cachai? No. No, para nada. No, eso está totalmente direccionado. weón. Sí, es una weá que trata de ser lo más seco, lo más apático posible. Es casi como que, obviamente, si lo lleváis al contexto técnico, obviamente es así, pero es como que fuera gente hablando sola. Claro. ¿Cachai? Como que no están interactuando, sino que están hablando y después habla el otro. ¿Cachai? Y eso se siente súper. Y aparte, la forma en que está grabado el audio, como que se escucha, no hay interacción con el ambiente, es como que está ahí dentro. Hay una En silencio. aislación. Sí, pues un audio sin entorno, weón. Claro, entonces son personas que están juntas, pero parece que estuvieran solas, ¿cachai? Esa es como hay una narrativa de la soledad, de la desolación constante en el mundo de estos juegos y de los personajes que lo habitan, ¿cachai? Es bacán lo que pasa con el Silent Hill 2 porque a diferencia del 1, el 1 como que tiene mucho esta imagen infernal, como el Claro. óxido, las guaguas que te quieren matar, Claro, es los muy- cuerpos colgados, Claro, mucho tripas, cadáver, sí. No es un claro. lugar común.
Sí, Claro. sí. Para vacacionar. Claro. No, pero como un espacio común en el Sí. sentido de la imagen dantesca de, Claro. de donde te estáis moviendo, ¿cachai? Claro. Como Como cuerpos medida de mutilados, infierno. tripas y weas, pues. Y el Silent Hill 2 como que no... Primero Silent Hill 2 no tiene como este nowhere, pues. Claro. ¿Cachai? No tiene el nowhere, otro- este espacio... el otro mundo. El otro mundo, claro. ¿cachai? No lo tiene, pues. No. O sea, lo tiene, pero en una interpretación Distinta. de James, pues. Claro, No es tan. Oh, se está poniendo llenando de óxido. Claro, no pasa eso, pues, nunca, pues, ¿cachai? Y esas weas bacán nunca aparecen como los cuerpos mutilados. Sí. Es como el terror del Silent Hill 2 es la realidad, para que la redundancia, real, con elementos que te sacan de esa realidad. Pues como que tú estás en una serie de unos departamentos que puede ser este edificio. Y está para de pie de vigente detrás de una weá. Claro, o hay un weón muerto ahí mirando una tele, ¿cachai? Claro. Y nada más, pues ahí está lleno de maniquís, ¿cachai? O hay un weón violándose a un maniquí, pues bueno. O hay un weón metiendo la mano dentro del water. Sí, pues, claro, sí. Entonces, esa mirada como del terror lo encontré bacán, pues, es muy poco... te saca caleta del espacio en común. Caleta. Y aún así es súper efectivo, pero es efectivo exclusivamente por el guión que te plantea. Bueno. Claro, Exactamente. porque más encima incluso los mismos personajes te dicen que ellos están viendo una cosa distinta a la tuya. Sí, Cuando- pues, las tres interpretaciones que se ven del mundo son re distintas. Pues. De hecho, igual hay como en parte una cuarta, con la parte de Laura, cuando, Claro. cuando él le dice, oye, ¿cómo no te da miedo estar por La pendejita, en este mundo tan infernal? Y dice, pero ¿de qué estáis hablando? Ella O sea, lo ve bacán. Pues, ella claro, lo ve- había un pueblo nomás donde no vive nadie. Sí, pues. De hecho, por lo que yo he visto en otras interpretaciones de videos de análisis del juego, lo ve casi como un lugar amigable. Claro. Porque ella es una niña, entonces es pura de esencia todavía, ¿cachai? No tiene esta carga, este bagaje que... Que llevan el resto de los personajes. Sobre todo el protagonista que Claro. es más cagado. Pero ahí entramos como ya en lo metafísico del juego, weón. ¿Por qué está ahí? Entonces. ¿La niña? Yo creo que a modo de castigo o sea, a continuar con Claro, con entonces, James. pero está ahí. Claro. Por eso, weón. ¿Existe Laura? Porque Eddie, el guatoncito, existe. Pues está ahí porque cometió un homicidio. De- pues. de- Es un hecho, basura, igual que todo. Mira, de hecho, para poder así darle una realidad a Laura, hay un segmento que ella está conversando con Eddie. Sí, po. Que él se está comiendo una pizza y ella Sí, le po. dice, oye, te va a hacer mal para la guata, gordo de mierda, así. Sí, po. Y cuando James le pregunta a Eddie si la conoce, dice, sí, andaba por ahí sola y me acompañó. Y Eddie es un Sí, po, humano, un humano real, po. a diferencia de María. Pero también son seres reales los enemigos, porque cada cual los ve de su propia manera. Claro, Pero son todos reales también, ¿cachai? claro. O sea, Pyramid Head existe para todos. No lo sé, pero los monstruos que son... Ah, existen para todos, pero a cada cual se le demuestra de manera distinta, pues bueno. Claro. ¿Cachai? Porque a la Ángela, Sí, la loca que había sido abusada por su padre, Ah, ya. se les manifiesta como estos hombres camas. Sí. claro. Así lo ve ella. Así ve a los monstruos y ella ve como el mundo como todo lleno de fuego, que es como Claro. cuando ella muere. Que te acuerdas que dice, ahora tú lo ves, así yo lo veo siempre, porque Claro. ella supuestamente así ve el pueblo, ¿cachai? Quemándose todo el Un tiempo. pueblo en constante incendio, pues, Claro. Claro, porque es por el tema del abuso sexual y cómo mató al papá, ¿no? Sí, Es que pues. no. Claro. Sí, pues eso es. Pues. De hecho, en ese contexto, ella no solamente mató al papá, sino al hermano. El hermano Ah, también abusaba sí, de ella. sí, porque De hecho, cuando sí. sale ese final, hay dos cuadros colgados a cada lado de la escalera y se ve como un torso humano que a la altura del pubis tiene un corte. Claro. Y se da a entender que son los cadáveres Del Sí, papá pues, y del del hermano. papá y del hermano. Bueno, y esa cámara donde está ella encerrada, tiene estos pistones. Ah, sí, que están sí. entrando y saliendo. Sí, que es pues, donde- tiene obviamente el acto penetratorio, pues. Claro, a la fuerza. No, sí, está todo muy bien diseñado, pero ya. Tienen ese factor en común de que todos ven monstruos. Claro. Entonces, perfectamente todos pueden ver a Laura, pues, weón, que es como. ¿Es o no es? ¿Cachai? Claro. Eso voy. ¿Por qué está ahí una niña, cachai? Si una criatura pura. Que. No sé, pues. Cuando los niños mueren se van al cielo porque no han cometido pecado, cachai? Claro. Entonces, ¿por qué esta niña sería succionada al pueblo, cachai? Porque tampoco es una gente. Un agente como castigador, ¿cachai? De los que están ahí pasando las penurias, de No. Eddie o de James, ¿cachai? ¿Por qué? Es como el único. Yo creo que no existe, weón. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo ¿sabéis lo que creo? Creo que Mary es la que es Sí, la esposa, no, la esposa muerta. original. En los deseos de James por tener como por recuperar esta mujer sexualizada que él perdió,
materializan a María. Claro. ¿Cierto que esta niña que es La Cameron Díaz? versión sexy. No, es Cristina Aguilera. Cristina Sí, pues sí, Aguilera sale- el mismo traje. Sí, weón. es Cristina Aguilera. Entonces, su frustración sexual crea a Cristina Aguilera. Entonces, me imagino yo que la frustración de María, De Mary. claro, de la Mary. frustración de Mary por no ser todo lo que la muerte le impidió ser, se materializan en esta niña que efectivamente quizás estuvieron juntas en el hospital. Si se conocieron en el hospital es porque esa niña estaba desahuciada. ¿Cachai? Partiendo por ahí. Claro, porque estaban en la weá de los. Sí, pues de los- están desahuciados. Pues. Entonces, Laura probablemente se murió. Yo creo que no. A lo que voy. Sí, sí. Creo yo que el deseo, por un lado, castigador, ¿no? De Mary, crea toda crea Pyramid Head. Claro, Por sí. ahí, o sea, la culpa, slash, el deseo castigador. Y también la frustración, porque Mary también es convocada por el pueblo. Pues, bueno. Claro. La frustración de puta. La muerte me quitó ser todo esto, crea como a esta, o trae, revive entre comillas, o trae de vuelta a esta niña que es Laura, que está ahí como para puta demostrar también de que ella fue una persona buena, ¿cachai? Fue una mujer buena, quizás pudo haber sido una buena madre, ¿cachai? Claro, ya te entiendo. Como Me imagino, O sea, me imagino. Yo tengo. Porque no veo por qué claro, estaría ahí la niña. Claro, yo no, lo veo de una perspectiva similar a la tuya, pero con un diferente énfasis. O sea, también siento que Laura representa algo, o sea, más que algo bueno de Mary, es como el hecho de que llamaran a esta Laura, esta niña que está viva, bueno, lo que yo creo que es como real, es más que nada para darle una redención a James, no solo un castigo. Así como porque la parte de la carta que te encuentras en el final, cuando él se va con Laura, le dice como conocí a esta niña en el hospital, si yo no estuviera tan enferma, la adoptaríamos porque está solo en la tierra y toda la cuestión, y se van los dos Sí, juntos po. del pueblo. Sí, pues es un final. Ese es uno de los finales, o sea, no sabemos cuál al final es el más canónico, pero... Entonces, por eso también esta niña va para salvar a James. Porque conoció a esta esposa que ella la quería tanto y que a la vez también le hablaba muchas cosas de este marido, No. que la estaba con ella hasta el final de sus Claro. días, que ella también por motivo de su enfermedad, por motivo de sus miedos, fue alejando. Y por eso está esos audios donde ella le dice, ándate de mi pieza, Sí, po. no me veas, soy asquerosa. Sí, pues. Para darle una redención y para hacerle también entender a James que su esposa no murió hace 3 años atrás, sino que murió hace muy poco, porque ella dice, bueno, yo la vi la semana pasada. ¿Dónde está? ¿Por qué no la...? ¿Por qué no la vamos a ver? No, ¿por qué no la vamos a ver más? ¿Cachai? Entonces, para decirle como, aquí está pasando algo raro. No es lo que tú imaginas. Sí, puede ser Claro, también. como, Sí, puede ser como también. pegarle así coscacho para que se salga... Que sea como un cable a la realidad. Claro, que se haga Claro. responsable de su acto, ¿cachai? Claro. Que se dé a entender de, oye, tú mataste a tu esposa. Claro, y por eso el pueblo tampoco, pues la buena no ve nada tampoco. Claro, no ve nada. No ve nada. El pueblo no es una amenaza para No hay ella. gente, pues. Claro. Claro, ve el vacío. ¿No? Claro, ve a la gente que está ahí por algún motivo. Hasta que se tenga que ir, ¿no? Claro, hasta que cumpla su rol con el pueblo. Claro. Claro. Mira, no lo había pensado así, weón. Interesante. Sí. Entonces, ahí, Silent Hill. Eso hablaría también de que el pueblo quizá tiene como una arista benefactora, pues, weón. Porque por algo le están permitiendo que hayan herramientas de redención a los personajes, pues, weón. Claro, sí, lo que O sea, pasa los es demás que... personajes quizá también, no vemos sus historias, pero quizá también tuvieron puntos de inflexión en los que se podrían haber redimido, pues, Por weón. ejemplo, en el caso de Eddie, se dice que supuestamente él llegó por haber matado a un perro. Y al dueño. No, al dueño le disparaba sobre la pierna. Ah, verdad. pero Entonces, en verdad después el buen... claro, y después del pueblo él ve solamente cadáveres que les va disparando. Sí, bo. Y según leí, uno de los creadores del Silent Hill 2 dijo que Eddie al final nunca mató a nadie. O sea, él solamente estaba preso de sus ansias de vengarse con el mundo, con toda la rabia por todo el bullying que le hacía. Claro. Y se quedó metido en esa oscuridad hasta que decide atacar a James. Y James es el primer weón que trata de matar. Claro, así como así realmente. No, es como que él agarró la valentía. Por Claro. Claro. Se puso vivimos ahí. Se puso Se puso vivimos. Ya no está en sociedad, así que ahí pudo atacar. Bueno, y alejándonos un poco de la historia y volviendo al contexto, Silent Sí. Hill, como lo habíamos comentado, entrega este legado y dice ya, a esto es lo que estamos jugando de verdad. Y el mundo de los videojuegos, la crítica, el público lo acepta y le otro exitazo de la época dorada de Konami, que da pie a la tercera parte. De los mejores juegos de Play 2, creo yo, weón. ¿De Silent Hill? Silent Hill 2, weón. Yo creo que es uno de los El tres. mejores juegos en general. Obviamente, el 2 es mejor.
yo creo que es uno de los mejores juegos en general, Sí. de los reconocidos como de los que deberían estar en un museo, Sin duda, bueno. ¿cachai? Por, de nuevo lo que hablábamos al principio, por todos los cambios que propuso, pero que son difícilmente realizables replicables, ¿cachai? Porque creo que es lo que diferencia a un producto más comercial de algo que uno podría llamar como una obra de arte. Lo fácil o difícilmente replicable que es. ¿Cachai? Porque el Silent Hill tú puedes intentarlo. Y hemos visto que varios estudios, sí. los 4 lo han intentado. Y no. y no, pues, amigo. No funciona nomás. ¿Cachai? Porque podéis contratarte a los mismos actores y hacerlos hablar igual. Y podéis tener el mismo escenario y todo Hasta Yamaoka, sí, el 5 tenía Yamaoka. Sí, Yamaoka hizo música hasta el chat del memory. Sí, a ese nivel. Pero no funciona, ¿no? Porque no está el resto de los elementos, porque no está esa amalgama, esa sinergia que se producía en este famoso Team Silent. Tenía ahí elementos, ¿cachai? Y que yo creo que la crítica más seria ha sido justo en evaluar los juegos que salieron después del 4 de manera bien justa y dándole como aprecio a las cosas que lo valen. Y siendo rudo o severo con lo que no lo vale. Por ejemplo, no sé, está este juego de PSP. ¿Book of Memories? El primero de PSP que salió, que después lo portearon a Play 2. ¿El cero? El Origins. El Origins. ¿Sí? ¿Cachai? Yo creo que la crítica lo trató bastante bien para hacer un juego que es como... Sí, porque de hecho como que... Porque tiene buenos elementos, algunos, ¿cachai? Tiene buenas propuestas interesantes de... Eso de retconear weas con el protagonista son weas que hacen todos los juegos, pero... Sí, claro. O sea, tenían que hacerlo, pues era un juego de origen. Como... Claro. Entonces, pero la propuesta de cómo se iba al otro mundo, ¿cachai? Con el espejo... Y el vínculo, o sea, retomaron igual eso de que el protagonista tiene que estar vinculado con el pueblo. Pues, claro. De que el pueblo no lo lleva ahí porque el loco era un caminero que iba pasando. Pues, iban a pasar camiones todos los días. Pues. Claro. Entonces, por eso ya nos estamos adelantando un poco. Pero ya, dando paso al 3, vemos que en despliegue... Ahí el Team Silent se divide. ¿Verdad? Entre el 3 y el 4, sí. Empiezan a trabajar en paralelo. Está el 3 y el que trabajó en el 3. Vemos ya de manera definitiva el presupuesto, porque Silent Hill 3 se ve es un juego AAA. Claro, pues sí. ¿Cachai? Trabajo de textura, No, de animaciones. Una campaña de marketing gigantesca. Pues, sacaron videoclip, tenían una canción en el Dance Dance Revolution. Man. Claro, se preocuparon de que todo el mundo conociera. Unos DVDs promocionales. Man. Se transformó en una IP poderosa dentro de Konami, ¿cachai? Lo que si lo vemos ahora con todo lo que sabemos, puede haber sido un desmedro de la calidad de los juegos, pero bueno. Claro. En su momento vemos y vemos que retoma la historia de... Claro, una secuela directa. Es una secuela directa al 1, ¿cachai? Con elementos parecidos al del 2, pero que toma un poco más del 1, ¿cachai? Pero también con este tratamiento más psicológico del terror, con personajes que podrían o no tener alguna explicación de por qué están ahí. La redención a través de su hija de este weón, ¿cachai? Creo que el 3... como juego para las masas, desde mi ignorancia como fan, es el pick de la saga. Me refiero a nivel comercial, sí. Es el mejor juego. Así como si tú se lo pasáis a cualquier weón que no cacha y dice, oye, me jugaste este juego, le va a gustar porque está bien logrado. Claro. ¿Cachai? Más no por la historia, quizás yo creo que de repente puede ser un poco más débil porque como está basado en que este de por sí es más débil como historia, puede ser un poco menos apreciado por los acérrimos. Por eso creo que la gente sigue prefiriendo el 2 y hay gente que incluso prefiere el 4. Por lo que plantea como narrativa. Claro. Pero ahí mi experiencia con el 3 es súper limitada, la verdad. Es como, buena, Silent Hill 3. Jugué un rato. Yo creo que llegué hasta el 2, ¿cachai? Pero, insisto, como les conté al principio, mi primo lo ha jugado todos, ¿cachai? De hecho, jugué más al 4, el The Room. Y encuentro que el 3, la historia que propone, cómo plantea las problemáticas de este adolescente, la encuentro súper interesante porque vuelve a esta oscuridad, pero es interpretativa. Claro. ¿Cachai? Está ahí en un mall de partida. Esa weá ya de por sí es como película gringa típica de que ¿dónde están los cabros? En el mall. Claro. Entonces lo encuentro choro, la historia como se cuenta, ¿cachai? Y
y que le metan elementos de videojuego, lo encuentro súper entretenido, que después tengáis poder y que la mina sea como una Sailor Moon que tira rayos, weón. Sí. Esa weá es muy de juego, es muy como disonante con la weá, pero a la vez, y bueno, los finales con el perro. O sea, con el final- con el ovni. No, pero en el final 2... perro. En el 2 final perro. Sí. Siempre me gustó eso de que al final el Team Silent entendía que es un juego la weá. Claro. Sí, una ridiculez. Y que tiene weas chistosas Tiene igual. una ridiculez, ¿cachai? pues. Y en el 3 también hay weas como eso y siento que eso también le da liviandad y te ayuda porque una wea que es solo tensa no genera ese vínculo a largo plazo, ¿cachai? No. Necesitáis confort en algún momento. ¿Cachai? Me está llamando la mano. Espera. Continúa. No, Sí, dale nomás. Sí. Puta, ¿y a ti qué te parece el 3, Juan? Mira, el 3 lo encuentro que comete un pequeño error, que es el hecho de tratar de ser más complejo y más ahondar mucho más en términos mitológicos del pueblo, pero queda corto en eso. Por ejemplo, está la figura de Baltiel, que siempre te está persiguiendo y te está acompañando, pero nunca el personaje se detiene a cuestionarse por qué Baltiel está ahí, o por qué, o algún file que te diga cuál es la finalidad de esta deidad de Silent Hill para en pos de la historia. Y de repente, no sé, personajes como Vincent o Claudia son muy difíciles de leer. Especialmente Vincent. Uno no sabe qué pasa, o sea, cuáles son las ambiciones de Vincent hasta que tiene su final. Y aparte, encuentro que el Silent Hill 3, igual que el 4, si bien sigue la misma dinámica de tener finales distintos, caen en esos finales distintos porque no tienen una resolución, no llegan a otra cosa. Por ejemplo, en el 3 es como, puede ser buena, puede ser mala o final ovni. Claro. Entonces, como, igual al terminar el juego quedas con un sabor un poco amargo. Encima, el otro final lo sacáis en la segunda corrida. Claro. En la primera corrida puedes sacar un puro final. Claro. Entonces, te quedas con un poquito de... Siendo que encuentro que igual el 3 tiene momentos muy escabrosos. Por ejemplo, el parque de diversiones, donde vas conociendo, no sé, una serie de crímenes. Y después viene esta luz que te persigue por un pasillo. Sí. Te genera esa tensión de... tengo que pasarme este juego. Sí, bueno. Pero se cae en eso, como que hay puntos de la historia que traspié, así como... Sí, a mí igual me pasa eso, como que el 3 creo que le trata de meter mucha mitología al pueblo, y realmente lo que me gustó de Silent Hill, igual, que no suene mal, no fue la mitología, pues, No. bueno, ¿cachai? La mitología de Silent Hill no es lo que me llama la atención de Silent Hill, No. lo que me llama la atención son los personajes que caen en Silent Hill, Claro. pues, bueno, y cómo este pueblo de mierda, ¿cachai? Los manipula, pues, bueno, y los transmuta, pues, bueno. Eso, por lo menos para mí, ¿cachai? Es lo interesante que tiene la franquicia, ¿cachai? Claro. Entonces el 3, como que creo que el 3, no diría que es una oportunidad perdida, pero creo que el 3 podría haber hecho más cosas con Heather, ¿cachai? Claro. Siendo el personaje que es, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Es una buena re importante, pues, weón. Es Alessa, pues, Es weón. Alessa, después de cuánto, casi 30 años después. Sí, pues, weón. Es Alessa, pues, weón. Entonces, Heather creo que es muy... es muy reaccionaria como a los embates del pueblo, Claro. más no se desarrolla frente a los embates del pueblo. Claro. ¿cachai? Claro, como que sigue siendo el mismo personaje. Sí, pues, weón. O sea, muere Harry muy al principio del juego, en un escenón. A mí me encanta weón, es genial esa parte, weón. Muere Harry y Heather pasa de ser Heather A a ser Heather B. Ese es el principio del juego, weón. Y después la Heather que termina es Heather B, pues, weón. Claro. Esta Heather que quiere vengarse de Silent Hill, weón. Y no hay como No hay evolución. Claro, o sea, hay una evolución muy mínima porque la loca como que aprendió cosas del pueblo, ¿cachai? Con nosotros, pues. Pero no sé si quiero aprender cosas del pueblo, quiero que ella aprenda cosas de ella, pues. Claro. ¿Cachai? Queréis ver al personaje crecer. Es una adolescente que acaba de quedar huérfana, pues. Sí, Claro. Y que más encima está esta orden que la persigue. Sí, po, y no solamente una adolescente que acaba de quedar huérfana, es una adolescente que es la reencarnación de una entidad súper poderosa que sumergió a este pueblo en las tinieblas. Y que puede traer a Dios, puede ser la madre de Dios. Pues. Exacto, po. Además, claro. Claro. Exacto, po. Entonces tiene una textura que creo yo que el 3 la debería haber aprovechado mucho más, po. Claro. Mucho más. Y eso yo creo que también es problema de los personajes secundarios. Aparte, porque me ejemplo también está Douglas, que es este detective que Claro. está buscando a Heather, que también te queda como la historia muy por encima. Así como después te dice él como que su hijo murió en un tiroteo. Y ese es como su vínculo y sería así como... Claro, por eso como que termina en Silent Hill. Y el mismo error que también cometen en Silent Hill 4. Claro.
Claro, yo creo que ese es el tema. El Silent Hill 4, yo creo que igual tuvo problemas de recepción porque cambiaba. Es bien. No sé cómo decirlo, como desafiante en cuanto al cambio de mecánicas, ¿cachai? Sí. El hecho de que sea en primera persona, porque es una parte importante del juego, Sí, ¿cachai? Es como que funciona como un hub, es como un Mega Man, la weá. Claro. Como que va ahí, Sí, sin misión y volví a tu casa, y esa weá es súper rara, es súper distinta. El personaje no tiene nada que ver con nadie, lo cual es interesante si te planteáis desde la mirada del Silent Hill 2, ¿cachai? Claro. Que lo que decís tú, el chiste son los personajes. Pero también hay temas de mitología asociados a esta cuestión, donde, claro, finalmente en la mayoría de los Silent Hill originales, digamos, hay un vínculo que de repente se demora más, a veces se demora menos en Dilucidar, ¿ya? dilucidarse con el pueblo, ¿cachai? Claro. Este protagonista creo que es el más débil de todos, pero creo que igual es a propósito. No sé, el hecho de plantearte en una primera persona siento que pasa a ser un poco secundario él. Claro. ¿Cachai? Como que lo que trató de hacer el Team Silent fue ponerte a ti en el rol. Claro, sí, vos. Claro. Sí, de hecho, como que la mecánica del departamento, yo encuentro que es bien inmersiva y no me molesta, pero ¿quién es este weón? Claro. Efectivamente, vos. O sea, Efectivamente. al final la gracia es cómo te desenvuelves tú en este departamento que está siendo poseído. Entonces, de repente, no sé, pues vuelves de este mundo y en el closet hay una sombra, así. Sí, pues, O hay una una serie de guagua guagua en la pared, llorando. Hay que chantar unas velas. weón. Claro, Sí, pues bueno. empieza a sonar en la música, así en la radio. Te hace partícipe del juego, porque al final el personaje de Henry, a diferencia de Heather, que también tiene un cambio, el personaje siempre es el mismo. Sí, ese sí que no Hasta pasa su nada. tono de Ese voz no es pasa como nada, sí. monótono, como que se está atrapado porque sí. De hecho, me pasan más cosas con las víctimas Claro. de Walter que con Henry, weón. Con la primera, la que muere en el metro, Cynthia, ¿sí? Cynthia, sí. Es bacán su muerte, weón. Cuando la loca como que cree que está soñando y que se le está acabando el sueño nomás y que se va a despertar y se muere, weón. Sí, pues. Oh, Cynthia, tu madre. Ya. ¿Cachai? Entonces yo creo que sin saber realmente, creo que una de lo que yo teorizo es que el equipo lo que trató de que el protagonista de alguna u otra forma, con un juego muy pesado en narrativa, seas tú el protagonista. Claro. Que tú vivas ahí estas cosas y que pasías a segundo plano, que seas un espectador más. Un espectador de la narrativa. Claro. Que igual se condice un poco con lo que plantea la trama, porque claro. si te acordáis, bueno, Walter estaba tratando de completar los 21 sacramentos, Sí. y el último sacramento es como el sabio, una wea así, Claro. que es Henry, po, weón. Que es Henry, claro. Que para que la víctima del último sacramento sea el sacramento correcto, tiene que haber presenciado todos los crímenes, po, weón. Claro. Tiene que ser sabio porque ha visto todo el tránsito desde Desde que el empezó. primer sacramento hasta el último. Claro. weón. Y es como lo que pasa también con el personaje de Joseph, que es este escritor que vivía antes en el departamento, que también se hace un sacramento, que es Sí. el observador. Y claro, y él cuando tú lo ves, sale de la muralla y te dice, nunca podía dejar este departamento y pasé lo mismo que tú. También Claro. tuve que ver todo este Sí, tránsito po. de este asesino que estaba muerto. Así. Claro, más encima estaba muerto. Claro. Sí, po. Entonces, en ese sentido, por último, la mecánica de juego se condice como con la trama, ¿cachai? Sí. Como con la tesis. Claro, que sí. precisamente decís tú, es como que el espectador sea. O sea, que el jugador sea un espectador de. Porque el protagonista es un espectador de. Po. Exactamente. Sí, po. No, sí, eso No es sé lo... si está mal o está bien, pero. No, es que es distinto. Yo Es creo- que, claro, sale mucho de la dinámica del que es ser Silent Hill. Claro, y ahí presenta otros problemas que ya son como más terrenales, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, creo que las mecánicas de juego, el combate está súper poco pulido en el... Sí. Sí, malo, es malo a nivel combativo, sí. Sí, el Y 4. el Para tema los estándares bajos que tiene la franquicia, man. el tema del degradado de armas. Sí, bueno. Como que se caen esas cosas, ¿cachai? Donde quizás si lo que querían era un tema más narrativo, darle menos énfasis al combate. Claro. Y hay como pequeñas cosas que podrían haberse obviado, ¿cachai? Pero que al final me imagino que hay temas de presiones de los superiores que necesitan que tenga ciertas cosas del juego. Sí, bueno. Claro. O más que ciertas jotas, cumplir con cierta temporalidad. Claro, lo esperado, Sí. es lo que se espera, tiene que tener ciertos elementos, ciertas horas de juego, etcétera, etcétera. Sí, bueno. Entonces ahí es donde ya con el cuarteto planteado, digamos, empieza el descenso. Sí. Desde propiedades intelectuales como alegórica, entiéndase la película, las películas. Hay una serie de libros, hay manga, hay no sé, anime. No, No, ni menos. no, Solo no. manga. Y están los juegos que son tanto continuaciones como spin-offs,
Claro. O Claro, reinvenciones. reinvenciones como el de Wii. A mí ¿cachai? particularmente el de Wii me gustó caleta, loco. Es Sí. interesante. El Shattered Memories me Sí, gustó caleta. yo creo que dentro de esta picada que tuvo la franquicia Silent Hill es como la última cúspide que se pudieron pegar. Porque aparte es contarte el 1 de nuevo Claro. y mezclándolo con elementos del 3. Claro, darle un Sí, poco más de. sí. El Claro. Twin Snakes de. Sí. Silent Hill Twin Snakes. Silent Hill las dos alesas. ¿Cachai? Entonces. Pero después ya te encontráis con cosas como, por ejemplo, sí, el Shattered Memories es un punto álgido. Lo que hicieron en PSP con el Origins también creo que fue un buen Sí. intento. Pero ya después Downpour y. Homecoming. Homecoming, ese fue el último, ¿no? Homecoming no, Downpour el último. Homecoming es el 5 y aparte sacó a la par con la película, Con la película. la primera película de Silent Hill. Por eso también traen de vuelta el tema de Pyramid Head. ¿En serio? Sí, ¿Salieron al mismo tiempo? ¿En Homecoming? Acuérdate que en el 5 sale Pyramid Head, pero no tiene mayor injerencia. La película no es como del 2000, como del 2007, weón. Y el juego es como de... La dura, voy a salir al tiro de la dura. O sea, quizás no tanto, pero yo me acuerdo que había como un vínculo del por qué tanto Lo que pasa sale es que Pyramid Head ahí- en Es ambos que lados. Pyramid Head tiene que salir. Es que ese es el problema. Es Yo el creo que problema. Sí, weón. po. se popularizó mucho lo icónico del personaje y se obvió el por qué existe. Claro, el origen que 2006 tiene. la película. 2006, es más antiguo entonces, claro. Ahí cometí un error de sí. fecha, sí. No, Detalle. pero me refiero a que lo que decís tú, el Pyramid Head se transformó en el personaje que tiene que estar. De lo que Claro. haya de Silent Hill, tiene que estar presente. Y ahí está, es un error de los que manejan la marca, ¿cachai? Porque existe una falta de entendimiento de qué es lo que es el personaje dentro del universo. Claro. Exacto. Y ahí es donde se empiezan a querer se empieza a alienar. Y Konami empieza a cometer los errores que Konami comete desde hace mucho tiempo ya. Donde tratan de empujar una franquicia sin entender mucho de cómo se conformó y por dónde se generó su éxito. Claro. Entonces pasan estas weas donde encontráis, ni hablemos de Book of Shadows, pues weón, Book of Shadows se llama la wea. Un poco of memories. Memories. No, cualquier cosa esa cuestión. Se llama de Vita. Sí. Sí. No le callamos. Bueno, y Downpour también es como un intento de traer de vuelta muchas cosas, pero al final... Es un comete- estudio gringo, Claro. weón. Y más encima, me acuerdo Downpour como que trató, muy entre comillas, trató de ser como medio mundo abierto. Claro. Aparte que selecciones tan raras de Konami, por ejemplo, el equipo que hizo el Downpour era el segundo juego que hacía. Claro. ¿Cómo le entregáis Silent Hill a unos weones que partieron recién? Así? Puta, quizás un poco elitista decirlo en el sentido de que quizás pueden ser muchos buenos talentosos, pero es la IP de terror que tenéis, pues, weón. Claro, entonces por último pásaselo a si se lo vaya a pasar a un third party, pásaselo a unos weones que lleguen, no sé, 5 jueguitos por último. Sí, pues, weón. Bueno, de hecho lo intentaron y fracasaron muy feamente y solo por un tema de políticas de empresa, con lo que pasó con Kojima. Imagínate, a él le entregan este PT en Silent Hills que después y él rescata mucho lo que es la franquicia de Silent Hill. Sí, po. Te lo trae de vuelta y aparte te entrega lo que es Kojima dentro de este universo. Claro. Y después por temas políticos que es Konami, Sí, el juego termina siendo desechado y se pierde la oportunidad. Es Y- complejo. Claro. Eso ya mencioné al principio, weón. ¿PT es Silent Hill? No, nunca lo sabré. Es que no se alcanzó- Lo que jugamos, lo que se vio, ¿eso es Silent Hill? ¿O es nuevamente otra forma de... Yo creo que una tiene, nueva rama para entender el terror? yo creo que tiene elementos de como inspiraciones con el terror que propuso Silent Hill en sus primeras dos entregas. Claro. Porque hay esta cuestión de validar el por qué el personaje, como el conflicto interno y esta cuestión. Lo asocio mucho, por ejemplo, al protagonista del 2, con este problema siempre desde el buen vivía atormentado. Y creo que lo que complejiza un poco eso es el hecho de que sea en primera persona. Claro. Y te lleva un poco al Silent Hill, al 4, ¿cachai? Al The Room. Pero el contexto, el hecho de que hay una familia asociada, que hay un asesinato de una madre, ¿cachai? De todas estas cosas, como están propuestas, siento que es muy como te lo habría propuesto una versión moderna de un Silent Hill. Esto te pasó y quizás te pasó a ti, hay un asesino, ¿cachai? Hay elementos. Hay elementos que
tratan de conjugarse en cómo el pueblo lo va a contextualizar, por eso digo que es difícil decirlo, si lo habría logrado o no Kojima Claro. con su equipo, pero creo que sí se inspiró fuertemente en lo que los primeros 4 juegos trataron de entregar. Incluso The Room, ¿cachai? Claro. Aparte también tiene esa situación de que no todo es como te lo muestra, lo ves a primera vista. Por ejemplo, está esta escena que hay una pelota que sale rodando dentro de una habitación y de repente aparecen unas manos, la toma y se transforma en la cabeza de un niño que empieza a escupir insectos. El segundo tráiler. Claro. Entonces como que tú dices, oye, eso es lo que siempre me hacía Silent Hill. O sea, por ejemplo, en el 1 que había una parte que escuchabas como un casillero así golpeando. Entonces el caja era un gato, después se escucha se lo comen. Sí. Entonces, o después cuando hay cambio de mundo, pasa lo mismo, está este casillero golpeando y lo que está en interior explotó y está lleno de sangre. Entonces eso mismo te hace PT. Claro, te plantea cosas que no necesariamente te le muestra, ¿cachai? Claro. Ese refrigerador colgando, ¿qué hay adentro? Sí, es muy buena esa weá. Sí, Es muy buena esa weá. ¿Cachai? Entonces es como... Y están estas preguntas porque al final lo que hizo Kojima no pudo entregarte una cuestión para gente que nunca había tenido contacto con la saga. Tiene que tomarla en consideración a la gente que sí ha jugado los juegos, ¿cachai? Claro. Entonces, Sí, bueno, el nombre pesa. claro, y vienen las preguntas de, oye, ya este refrigerador, ¿lo hice yo lo que está ahí adentro? ¿Cachai? ¿Soy yo la causa o no? ¿Quién es Lisa? Lisa se llama la mujer. ¿Saben que salió hace poquito un mod del juego? Donde alejar la cámara y Lisa siempre está a tu espalda. Ah, sí. Sí, la buena siempre está atrás tuyo, qué miedo, weón. Siempre desde el principio del Claro. juego. Sí, po. Tú das vuelta y la loca se da vuelta contigo, po. Claro, nunca la ves de frente, pero siempre está ahí. Siempre estamos. Claro, y tiene estos elementos de que juegan con la parte psicológica, el típico look behind you, y es como, no quiero. Sí. Déjame en paz, Kojima. Claro, es lo mismo que pasaba mucho en Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Que no sé, pues ibas caminando por un pasillo y escuchabas a alguien llorando. Claro. Me acuerdo una vez que con el Rob estábamos pasándonos, no sé, el Silent Hill 2 como por 5ª vez. Nos dimos vuelta muchas veces el juego. Y hay un baño que tú puedes golpear la puerta. Así. Y de repente se escuchaba un golpe, pero así como... De vuelta. Y estábamos acostumbrados. Y era lo que siempre pasaba. Estábamos como riéndonos. Y lo hicimos tantas veces que de repente se escuchó un golpe fuerte, así. ¡Pah! Sí, de frente. Y quedamos como... ¡Oh! Quedamos para adentro así como... Claro. Claro, es como... Eso es Silent Hill, ¿cachai? Sí. Como... Y en PT está la puerta, hay una puerta, pues está... Y Sí, como va a salir una weá. Y como que cuando, no sé, pues tienes elemento, tú te das vuelta y como que alguien justo se está asomando y se cierra la puerta. Claro. Justo cuando te das vuelta se cierra Sí. la puerta. Y es como, oh, conchito madre. No, qué miedo, weón. ¿Cachai? De mierda, la bolsa que te habla. Claro. El feto El ese. feto, sí. ¿cachai? Entonces tiene muchos elementos de... Por ejemplo, el feto tiene directa relación con Heather, ¿cachai? Con el tema, el temor de la paternidad más infantil, o sea, como juvenil. Sí, po. Ya hemos visto fetos vomitados ya como Claro. en 2 juegos de la franquicia, Claro, weón. claro. Entonces, creo que podría haber logrado algo súper interesante e inquietante considerando que iba a trabajar con Ito. Claro. Sí, pues Junjito los diseños. po. Sí, pues. Porque según sí que dibuja weas horribles. Po, weón. Ah, ahí está, Ahí pues. está ahí mirando, Ahí atrásito. Junjito. Behind you. Un vinito, un pito, un vinito y Junjito. Oh, qué miedo. No paso. Y en la ilustración salían los dos weones en la arena. ¿Viste? Se me ve la mierda. sí. Y las caras deformadas. Sí, espiral. una espiral eterna. Un pito, un vinito y Junjito. Qué mala Konami, vale callampa, weón. ¿Concluyamos? Sí, porque más, Konami culiao, más weón. encima de Konami Fan Konami, weón. es como casi se mandó un Pyramid Head con Silent Hill porque básicamente lo violó. Con el ejemplo de Silent Que Hill 2. después se transformó en una franquicia más. Claro. El ejemplo de lo que ocurrió cuando quisieron hacer las remasterizaciones para PlayStation 3. Que perdieron los archivos originales. los masters, po, weón. Claro, del Silent Hill 2 y le salió un producto Fue horrible. llamado acá, weón, por la Ahí su primo. El único que queda en la empresa todavía, bórralo, weón, bórralo. En todo caso, Yamaha fue el último en irse, Sí, weón. po. Con la guitarra, Con la guitarra ahí, la desenchufó justo. con sus pantalones de leopardo. El leopardo, peño rubio de nuevo. Bueno, de hecho, por ejemplo, el Silent Hill 2 tiene un pachinko. Tiene un pachinko. Tiene un pachinko donde no sale Ángela. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y quién sale? Salen todos los personajes menos Menos ella. Por porque- latina. No, por ser la historia más... Por favor. Más débil. más débil, la más escabrosa. O sea, Ah, habla de ya. violación.
El resto habla de, maté a mi esposa, Mata a un perro. maté a un perro, soy una cabra chica que no sabemos si está viva o no. Claro, Claro, sí, sí, un igual- fantasma. Igual es como que sí, un poco, sí, o sea, todo es cabroso, pero de repente así como, claro, maté un perro, me violaron todos los días de mi vida, mi hermano y mi papá, es como, espera, creo que esa puede que no. ¿Para qué? ¿Nosotros pusimos eso? Claro. No, y a verte también como jugador te genera esa duda porque si Silent Hill es un pueblo que te castiga, ¿por qué van a castigar a una persona? ¿Qué hizo ella? a la ¿Cuál víctima, víctima? A la Claro. víctima. De machistas nomás, que De son. Silent Hill patriarcal. Sí, Japoneses. Silent Incel. Es culpa de la mujer. Silent Incel. Vivimos, weón. Vivimos. Claro, que te violen piola. No reclamí. No reclamé. Qué mal. Qué mal el weón. No jugué mensaje. venganza, weón. ¿Cómo lo quemáis? Te vamos a castigar. ¿Cachai? Entonces, bueno, pues ya tratando de volver a nuestro escenario actual, considerando, no sé si vieron lo que hicieron con Contra, Konami hace poquito. No. No. Caché que salió un contra. Se llama Algo Corps. ¿Ya? Contra Corps. Es pésimo. Es pésimo. No es como ya Metal Gear Survive, tú decís. No, un juego esta weá es correcto. horrible. Así. No es un juego correcto. No, para nada. Están todos los weones así como, oh no, esta weá no puede ¿Qué ser. pasó, weón? weón? ¿Qué pasó con Contra? De hecho, tiene como. Una weá no tiene ni un sentido, pero es mínima, pero no tiene ni un sentido. Se sobrecalientan las armas, weón. En el Contra. En el Contra, no. Pero si de eso Pero se trata, amigo, weón. amigo es Contra. De eso se Sí, trata, No, weón. no tiene balas la arma, disparáis nomás. Es Disparáis Contra. Como weón. que en el FIFA la pelota se pinche. Y tenés que, claro, eso. Que se te caiga del estadio y dices, oh, no Claro. se puede seguir Hay que jugando. esperar. Y se la robaron. Claro. Como que entra un perrito así. Y los upgrades, tenéis que como que juntar puntos para subirle los upgrades a las armas, no te los dan durante la misión. No, eso Como que tú le bailáis la arma Fuera. entre misiones. Ah, ya. Como el pico. No es que dentro de la misión te entreguen un armamento especial No, para claro, como en el no Contra. caen las alitas Claro, con una claro, letra, claro, pues, claro. weón. Como el pico. No, aquí tenéis que hacer los upgrades de la wea. No, mala la wea. Bueno, en fin. ¿Le ven algún futuro a Silent Hill? ¿Cuál No. es el futuro de Silent Hill? Ser una máquina el pachinko. recuerdo. Ser más Sí, pachinko. weón. Sí, Es como el mismo futuro que tiene Metal Gear, weón. Silent Hill le pasó que se fue a Silent Hill. pues, Y va a Sí, estar pues, claro. en sí, el pues. purgatorio para siempre. No, yo creo que es una franquicia muerta. Como todas las franquicias de Konami. Sí. Por un tiempo, por lo menos. Es que tiene que pasar. Se tiene que caer el Yakuza, weón. Claro. ¿Qué futuro le veía a Castlevania, weón? Netflix, pues, perro. Bueno, serie de Netflix de. Claro, de Silent Hill. pero como franquicia jugable, po, weón. Claro. No, nada. Nada por Era, ahora. po. Sacar así como resacar las weas forever. ¿Qué es lo último bueno que hizo Konami? Sacar estos packs de Castlevania clásicos que sacó Claro, hace sí. no mucho. Eso, es remasters y mierda. Sí, Claro. pues, ¿qué más vamos a Es esperar, básicamente weón? lo que está empezando. Sí, pues. ¿Cachai? Pero así como un remake de Silent Hill 2, No, difícil. No. jamás Un va a nuevo pasar. Silent Hill. No, jamás va a pasar, weón. Además que no tenéis o sea, debe haber gente todavía trabajando en el área de videojuegos porque no lo echaron a todos. No. Pues, weón. Pero así como que hayan elementos creativos de por medio, así como weones que estén dispuestos a crear cosas arriesgadas como fue Silent Hill en su momento. No, lo veo re difícil, weón. Porque están en otro negocio los weones de Konami ahora. Por eso se fue Kojima, pues, weón, porque cambiaron al presidente de Konami. Y el Claro. presidente de Konami, antes de haber sido el presidente, o sea, no el presidente, como el CEO, una cosa así, había sido uno de los weones que sacó un juego móvil. Ah, ya. ¿Cachai? Y le fue tan bien a la wea. Y ahí los locos. Que fue como, mira, este weón sabe. O sea, weón. sabe, está listo para Y llegar. Kojima culiado, sale vos, weón. Porque Kojima llegó a ser vicepresidente de la weá. No sé en qué área, pero era vicepresidente. Muy Era un importante. juego muy poderoso entre Konami y aparte tenía su motor gráfico metido en todos los Claro, juegos. Y weón. después lo Fox super Engine. sacaron. Sí, po. Lo encerraron en una oficina así, como, ya, déjese guayar caballero. Sí, po. Sí, Tío, córtela. Claro, y su motor para acá. claro. Sí, pues era de ellos. ¿Cachai? Entonces, después llegó este weón y por temas políticos, claro, el rumbo de Konami cambió. Y ya no está enfocado en las consolas. La consola, el weón dijo desde el momento que se sentó en su puesto que eran pérdida de plata, ¿no? ¿Cachai? Y el problema es que se autocumplen las profecías porque sacan juegos de mierda que les van mal y es como, te dije. Sí, claro. Creo que lo hacen adrede, weón. Sí, es que es por eso, porque no tienen la gente capacitada para sacar juegos. Que sacan O sea, la juegos- tienen, pero que no les deben dar las herramientas para También, hacerlo. claro. weón. Es que tenéis una disonancia porque tenéis directrices que van enfocadas desde la gerencia hacia una web móvil, de videojuegos móviles. Y un juego quizás como Contra el último funciona en un celular, ¿cachai? Porque Claro. uno juega un ratito en el Claro. celular. Po. Y si la web tenéis que hacer afuera el menú bacán porque lo podéis hacer mientras vais en el metro. Po, Sí, weón. po, weón. Misiones cortas. Pero en un Play 4 no te funciona, po, weón. No, weón. No. ¿Cachai? En un Play 4 porque tú te vas a sentar a jugar, te vas a sentar a jugar un par de horas, ¿cachai? Y si tenéis que esperar y la weá y se te caliente el arma.
Mala la weá. Para eso mejor juegue un juego que tenga esa dinámica y tenga una forma de solucionarlo. Claro, no el contra, po, weón. ¿Cachai? Sí, pues te inventáis una IP nueva. po. Claro. Claro. Entonces yo creo que por ese lado, quizá un futuro móvil de aventuras gráficas con lo que con la historia ya contada. Como lo que fue el Play Novel que salió en su momento Por en ejemplo, Japón, del PSP. Play 1. Algo así. No, en Game Boy creo que salió esa weá. No, O en no me acuerdo, DS. no me acuerdo de que el Play Novel, weón. No es de Play, weón. Oh, no sé. Yo recuerdo haber jugado unos juegos para el celular de Silent Hill. Sí, sí. Sí, pero obviamente bien arcaicos, donde la pelea no era lo máximo, pero tenías como que ir resolviendo puzzles. Dentro como de, no sé, pues, de un hospital abandonado, todo eso. Y tenías personajes nuevos, no te involucraban tanto Con el canon previo. con el canon previo, ni la orden, ni nada. Solamente personajes que le pasaba básicamente lo mismo que a James, como que llegaban a un punto y tenían que resolver y tratar de salir y sobrevivir. Y un giro en la historia. De Game Boy Advance. El Play De Novel. Game Boy Ya. Advance. Bueno, así que por mi parte creo yo que los fanáticos deberían apreciarlo como algo del pasado. Sí, una gran franquicia. Es un gran dinosaurio. Un gran recuerdo. Claro. Un bonito Sí. recuerdo. Que va a estar ahí relativamente intacto. Porque No sabemos. El problema es para adelante con poder jugar las versiones antiguas. Esa es la eterna dificultad. Creo que hoy en día existen proyectos de restauración del 2 que están utilizando la versión de PC, ¿Ya? que se le aplican parches encima Bacán. y que lo dejan bien Por lo menos ¿cómo se dice cuando tienen 4 partes? Cuatrología. Tetralogía. 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 Por lo menos la tetralogía está entera en PC, weón. Claro. Así que ya con eso estamos. Claro, entonces hay uno lo que se llama Esa weá supuestamente está en 4K, así que. ¡No! Silent Hill. Eso sería lindo, un remake Sí. del 1. Es que está chat in memory. Pero es que No, Chatter pero- no es un remake, es un retelling. retelling. Un Ya, retelling. ya. No, y haría un remake así como Claro. Fox Engine y toda la weá. Para que se lo pasen a Capcom, pues. Tendrían que pasárselo a alguien que sepa hacer remake. Claro. A Kojima. Claro. ¿Cachai? Entonces, pero yo veo como no mucho nuevo. No, yo creo que es una franquicia que ya murió. Sobre Sí. bueno, y para resumir el tema, se llama, creo que Silent Hill Enhanced este modo. Que le instala parche y la web funciona bacán en computadores modernos, actuales, y no Ya. te pide mucho. O Ya. sea, un computador de hace unos 5 años atrás debería correr normal. Para la gente que restaura. Y creo que hay otros esfuerzos para restaurar el 3 y el 4. Ya, Que son bacán, más weón. complejos, más nuevos, ¿cachai? Bacán. El 1 es lo que hay. No se Claro, puede hacer no. más. No Es está en otra horrible. plataforma. Es horrible. Siempre lo va a y te va a hacer. correr en cualquier computador que exista. Es que no está en otras plataformas, está solo en Play 1. No, sí está en PC. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo lo jugué hace poco en PC. Ah, no sabía. Hace pues, poco, sí. 3 años. Sí. Sí, se ve un poco mejor por último. ¿Tiene No, tiene- se veía como el pico, weón. Pero ni Se siquiera es veía como mejor resolución porque esta no, weá es se ve- 240. Se veía muy weón. mal, muy mal. De hecho, no ¿No sé. es el DPC, pues? Asumo. Y se supone que está en 4K. No. No, mira. O sea, sí, además que la resolución interna está en 4K, pero el modo, weón. Claro. Y además que el archivo pesa un archivo Mira que ese pesa de 4K. puzzle, weón, no me da fuego. Puzzle, weón, horrible, weón. Bueno, gracias por proponer este tema. Lo teníamos gracias deuda. por volcar su conocimiento sobre esta mesa, porque es interesante Silent Hill. Obviamente no vamos a poder cubrir todo lo que hay que cubrir, pero Aparte hay gente como el Camilo, weón, que ha hecho Ah, sí. tremendos trabajos Sí. sobre Silent Hill. hay mucha gente que sabe bastante más que, no sé si más que ustedes, pero que tiene más tiempo para poder plasmarlo en la Sí. pantalla. Que tiene los productos también. Sí, así que vayan Asociados para ello. hizo un especial el año pasado, ¿qué fue? Este año también hizo. Este año, el De año hecho, pasado fue sobre- Resident. El año pasado fue Resident. Este año hizo uno sobre Silent Hill 3. Sí. Vayan al canal de Completísimo de Silent Hill 3. Terrible, bueno. Camilo. Grande Camilo, weón. Escuchen a Yamaoka, weón, es un genio, weón. También. Aparte, el weón está girando. Ojalá algún día venga a Sudamérica, weón. Camisas plateadas, para todos. Sí, pues ahora tiene el pelo negro, sí. Como que, puta, tengo sobre 40, así que ya. Me voy a Decencia. claro. Decencia. La decencia japonesa es como. Lo haré por mis hijos. Claro. Lo haré por Quizás mis- vuelva el pantalón apretado, pero. No se ha ido el pantalón apretado. Este es Nunca se fue. No, Nunca se fue. pero de cuero ahora. de cuero. Claro, sobre, Ya no es no, Animal No, Print. de Animal Print. Claro, es muy noventero para. Sí, muy Silent Hill, trae malos recuerdos. Claro. Se lo pone como que se empieza a poner cuadrado. Se le desaparecen los ojos, la boca, la Y nariz. suena una sirena atrás todo el rato. Bueno, ya muchachos, entonces como todas las semanas los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, a que se suscriban, etcétera, etcétera. Todos los links de interés están en la descripción de este video o de este audio que nos están escuchando. Un pequeño anuncio, el próximo programa es un programa especial
porque es el último programa del rock. Así es, señores. Y tenemos un tema que siempre nos piden y es muy interesante, así que espero que les guste Con un giro. con un giro. por No, supuesto. no es lo que nos piden. Es, pero no es. Es, pero no es. Es polémico, ¿no? Así que Volver al futuro. eso sí, volver al Volver al futuro. Los dejamos para que le pongan me gusta si es que les gustó. Nos dejen sus comentarios, cuéntenos su experiencia con Silent Hill. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su menos favorito? Claro. Todos sabemos que el Book of Memories. Si no lo han jugado, no lo pueden poner. Así que Sí, solo sí. pueden poner si lo han pasado. Y nos Claro. tienen que poner el momento que odian. Claro. Para que les Es- creamos. Sí. Sí, pues bueno. Bueno, finalmente, twitters personales. No tengo Twitter. A tu Instagram. Instagram, @delas_tinieblas. Arroba de las tinieblas. Campo AT. Roberto-167. Este ha sido un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas. Nos vemos en el próximo. Chau, 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 chau.